El anhelo de Dios en Sión. Texto para memorizar. Anhelo y fervientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmo 84, 2. Bendito y amoroso Padre, ante tu presencia estamos anhelando estar en el monte de Sión, en la Nueva Jerusalén. Ayúdanos a amarte de corazón, porque Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 11. Mucho antes de que Salomón construyera un monte santo, quiero decir que la ubicación del monte de Sión, que es el estudio de toda esta semana, con relación al monte Moriah, tiene un significado teológico importante, porque David conquistó el monte de Sión ocupando un área relativamente pequeña de la colina que llegó a llamarse la ciudad de David. Búsquelo en 2 Samuel capítulo 5. Al norte, a unos 600 metros de distancia, se encontraba el monte Moriah, donde Isaac había sido ofrecido, entre comillas, en sacrificio, y ese relato se encuentra en Génesis 22. Aquí también el ángel del Señor se detuvo junto a la era de Arauna, el Jebuseo, y fue detenido en medio de la destrucción de Israel a consecuencia del pecado de David, quien intentó hacer un censo contrario a la voluntad del Señor. Luego, David compró la era y levantó allí un altar al Señor, y en expiación por su presunción dio holocaustos y ofrendas de paz al Señor. El templo de Salomón y sus dependencias también se construyeron en ese mismo lugar. La ciudad de Jerusalén se extendía hacia el norte y abrazaba la montaña sagrada, y con el tiempo el monte de Sión llegó a incluir el templo, el monte del templo. Y como hemos visto en los salmos, como el Salmo 48, el 69, el 74, etc., Sión a menudo se refiere a la ciudad de Jerusalén como un todo, porque mucho antes de que Salomón construyera un templo a Dios, el Señor se manifestó en el monte Sinaí y mandó a Israel que le construyera un tabernáculo para que Dios pudiera morar en medio de ellos, como nos dice Éxodo 25, 8 y 9. Cuando el santuario fue terminado y levantado, la presencia de Dios descendió en una nube y descansó sobre el tabernáculo de reunión, convirtiéndolo en un centro de la manifestación divina y de la adoración para Israel. Así, Dios trasladó
la manifestación física de su presencia desde el monte Sinaí hasta el centro del campamento israelita, es a saber, el tabernáculo del testimonio. La teofanía, o sea, la manifestación gloriosa de Dios, continuó morando sobre la tienda del encuentro, el tabernáculo del testimonio, durante su tránsito por el desierto. Así que el tabernáculo perpetúa, intensifica y completa la obra de Dios en el monte Sinaí. El tabernáculo como morada divina es fundamental para la comprensión posterior de la importancia del monte santo, es a saber, Sión. Dios habitó inicialmente en el santuario, y cuando Salomón construyó su templo más tarde, su ubicación en el monte Moriah le confirió honor. Cuando el rey Salomón dedicó el templo y oró para que Dios le diera su bendición, el Señor expresó su aprobación enviando fuego del cielo en 2 Crónicas capítulo 7. Por tanto, el monte Moriah en el tiempo de los reyes israelitas era considerado como la montaña santa, porque Dios moraba allí en medio de su pueblo. Tenga en cuenta que Jehová nunca está confinado, nunca está confinado a un lugar terrenal en el Antiguo Testamento, porque ningún lugar es en sí mismo santo. Lo que hace santo el lugar es la presencia de Dios en él. Ahora mismo el monte Sinaí, usted sube a la cúspide del monte y no va a sentir lo mismo que sintió Moisés cuando Dios estaba entregando los 10 mandamientos a él. ¿Por qué? Porque lo que hacía santo ese lugar era la presencia de Dios en él. Así que, aunque con frecuencia se le vincula con el Sinaí y Sión, Dios se manifiesta en relación con su amplia variedad de montañas. Él manifiesta su presencia donde quiera que esté, donde quiera que desee. Y ni siquiera la misma Sión merece distinción especial como la residencia terrenal del Señor. Más bien, Sión es simplemente el estrado de una majestad que ni siquiera los cielos pueden contener. Surge la pregunta: ¿cómo se describe a Sión en la Biblia? El monte de Sión es símbolo del pueblo de Dios en Isaías 29:8. También es el lugar desde el cual Jehová lucha contra las naciones enemigas. Isaías 31:4. Naciones que hacían la guerra a Israel. Además, un remanente saldrá de Sión y será preservado, como dice 2 de Reyes 19:31, y a Sión volverá Israel, según Isaías 51:11. La salvación se encuentra en Sión, dice Isaías
37-32. Y este monte también se relaciona con los signos cósmicos, según Isaías 24-23. Y qué hermoso, que al final el Señor reinará sobre su pueblo en el monte de Sión, según Miqueas 4:7, en la tierra renovada, es decir, en la Nueva Jerusalén. Joel 3 habla de la reunión de las naciones en el valle de Josafat, donde Dios peleará contra ellas en juicio y suplicará por la liberación de su pueblo. Y el valle de Josafat es el nombre simbólico dado al lugar del juicio final, y geográficamente era un profundo barranco que separaba a Jerusalén del monte de los Olivos por el que fluía el Cedrón. Y debido a su ubicación, el valle de Josafat desempeñó un papel importante en las tradiciones y rituales religiosos de Israel, como en las reformas religiosas de Asa y los reinados de Josafat y Ezequías, y en el futuro de la purificación de Jerusalén, porque fue allí donde Salomón fue ungido como rey. Por tanto, hay una íntima conexión entre el monte de Sión con el juicio y la coronación del rey. En el clímax de la confrontación entre el Señor y las naciones, también el Señor rugirá desde Sión y pronunciará su voz desde Jerusalén, según Joel 3:16. Y el pueblo de Dios sabrá que yo soy el Señor tu Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Joel 3:17. Los justos son representados como aquellos que morarán en la santa montaña de Dios, según el Salmo 15, desde donde Dios responde las oraciones. Y en contraste, los que abandonan a Jehová se olvidan de su santo monte, según Isaías 65:11. Y el Señor escogió hacer de la Sión terrenal su centro de acción, no porque fuera inherentemente única, valiosa, sino porque así lo quiso. Sión, tal como se expresa en el libro de los Salmos, es que al estudiar nosotros el libro de los Salmos, vemos que los Salmos 46, 84, 87, 122 y 125, estos salmos mencionan la expresión Sión. Y estos salmos están llenos de esperanza y la expectativa de los justos de visitar y morar seguros en el santuario de Dios como refugio de seguridad y paz. Así que el concepto de Sión en la Biblia es en sí mismo una mezcla de geografía, de política y teología. Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana, los diferentes aspectos para entender el significado espiritual de Sión para este pueblo, tanto en el pasado como para nosotros y para el futuro. Y hoy tenemos una necesidad urgente de la esperanza que ofrece Sión. Hasta aquí el repaso, o mejor dicho, la introducción. Para mañana, domingo, estudiaremos un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.